amor. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Bien, hermano, quiero iniciar este tema. Es un poco difícil plantearlo. Voy a tratar de hacer lo que esté de mi parte y poder plantearlo como Dios lo puso en mi corazón. El tema, si hay que darle un título, lo he llamado la insensatez de poner nuestra confianza en las cosas del mundo. La insensatez de poner la confianza en las cosas del mundo. Quiero que busquemos en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Vamos a leer versículo 13 al 21. Lucas, capítulo 12, del 13 al 21. ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros piececitos en honor y reverencia a las Sagradas Escrituras? Bien, dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la heredad o la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Aquí viene el asunto. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muy bien, tomen sus asientos. Vamos a tratar, tanto. Esa. Ay, este atril. La insensatez de poner nuestra confianza en las cosas del mundo. Ay, este es un tema bastante delicado. Como dicen por allí, voy a entrar a territorio apache. Voy a entrar a territorio minado, pero tómelo bien. Tómelo como una palabra, como una advertencia de parte de Dios para nuestras vidas. En Lucas, donde acabamos de leer, encontramos un relato acerca de un hombre rico, pero la Biblia es muy clara y habla de que este rico no era cualquier tipo de rico, era un rico insensato. Era un rico insensato. Queridos hermanos, cuando la vida del ser humano se desarrolla dentro de un contexto de confort y opulencia, cuando su mirada está puesta en las
cosas triviales y pasajeras de la vida, empezamos a manifestar un comportamiento, digamos, insensato. No en todos los casos, pero en la mayoría. Un comportamiento insensato, egoísta y destructivo. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar puesta en Él, no en las cosas pasajeras de este mundo. Porque cuando nuestra mirada se focaliza y se enfoca en algunas cosas que voy a mencionar en un momento, suele suceder que nosotros asumimos ciertos comportamientos que rayan con la opulencia, con cosas que sí es cierto que algunas de ellas no son malas, pero nos perjudican. Y eso nos puede llevar a la autodestrucción. Amén. A la autodestrucción. Hoy quiero tocar y quiero tomar como referencia el pasaje bíblico que acabamos de leer por medio del médico Lucas. Cuando nosotros creemos sentirnos seguros en nuestro propio esfuerzo, eso puede llevarnos de alguna manera al fracaso y a la destrucción. El tener cosas materiales no es malo. Que se me entienda, no es malo. Todo lo contrario. Creo que Dios lo permite para que por medio de esas cosas nosotros nos podamos desarrollar como personas en este mundo. Y que podamos compartir esas cosas con otras personas. Pero cuando esas cosas se centran en nosotros y la ponemos dentro de nuestro corazón y es lo que dirige todo lo que hacemos, entonces nos convertimos como en este hombre rico, en personas insensatas. Personas insensatas. Yo aquí quisiera presentar algunos puntos, porque es el mensaje que Jesús, nuestro Señor, está tratando de darle a los apóstoles y sobre todo a este individuo que le ha hecho una pregunta. Y dice el verso 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta la heredad que nos dejó nuestros padres. Y el Señor le dice, Dios no me ha puesto aquí como juez entre ustedes. ¿Por qué el Señor luego va a desarrollar una dinámica referente a la insensatez, referente a creer que lo que tenemos nos hace más seguros? Porque este rico tenía su confianza, y valga la redundancia, en sus riquezas. O este individuo. Y Cristo quiere hacerle ver a él, y nos quiere hacer ver a nosotros hoy, queridos hermanos, que no siempre las cosas que tenemos nos van a hacer felices. Lo primero que vamos a observar, vamos a Lucas capítulo 12 y vamos a leer el versículo 16. Y les dijo, versículo 15, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Luego el verso 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Quédese con ese término, había producido mucho. Lo primero que quiero destacar aquí es que la insensatez de poner nuestra confianza en las cosas del mundo produce mucho. Y deme tiempo para desarrollar este pensamiento. Como le decía, no es fácil. Produce mucho. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo, vamos a producir mucho. ¿Me estoy explicando? Vamos a producir mucho, pero ¿qué clase de mucho vamos a producir?
¿Qué clase de cosas vamos a producir? Dice la Sagrada Escritura, el Sagrado Texto, que había producido mucho. Crece allí. Había producido riquezas. Había producido muchas cosas que a él le hacían sentirse bien. Y yo vuelvo nuevamente a aclarar que el producir cosas no es malo. No quiero que se me malinterprete. No quiero que ahora digan, bueno, el pastor dijo que trabajar y producir es malo. Yo no estoy hablando que esto sea malo. Es donde nosotros ubicamos esa producción. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que nos mueve, nos motiva a producir eso? ¿Y por qué lo producimos a tal punto que algunos hasta el sueño pierden? Pierden su relación con Dios. Pierden su salud. Pierden su familia. Porque quieren producir mucho. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que lleva a la persona a esto? Y eso es lo que Cristo trata de decirle a este rico insensato y a los apóstoles. Y para ello él utiliza una parábola. Y dice, le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre que había producido mucho. Había producido mucho. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha entregado recursos, talentos, dones y que producen mucho, pero que no glorifican a Dios, que no honran a Dios? Hacemos tantas cosas para nosotros, pero ¿dónde está Dios en todo esto? Dice la Biblia que voy a leerlo nuevamente, la heredad de un hombre rico que había producido mucho. ¿Cuántos de nosotros producimos? Y producimos mucho. Pero en esa producción, ¿dónde está Dios? Eso es lo que Cristo trata de decir. El problema no es producir, sino qué es lo que nos mueve a producir y hacia qué producimos. Queridos hermanos, no pierda de vista que Dios nos ha puesto en este mundo para hacer luz, para hacer sal, para hacer una referencia, para hacer una respuesta. Y cuando nuestra vida se desvía buscando otros horizontes, otros objetivos, entonces estamos convirtiéndonos como en este rico, produciendo mucho. Amén. Algunos están así. Es que estoy tratando de evitar decir algunas cosas que percibo que no vienen de mí. Así que estoy tratando de decir lo que el Espíritu Santo quiere que diga. Pero ganas tengo, pero me la aguanto. Dice la Biblia que este hombre había generado mucha riqueza. Recibió una herencia, la multiplicó, sabrá Dios qué hizo. Era muy rico. Tenía todo. Pero lo terrible de todo es que teniendo todo quería tener más. Cuando la Biblia nos enseña que nos conformemos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Salud, trabajo, eso es importante. Lo demás son añadiduras. El problema es que nosotros, mire usted que me incluyo yo. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a tener solamente esto. Y tratamos de tener otras cosas que son malas. No, el problema no es ese. El problema es que cuando hacemos esto y asumimos este tipo de conducta, nos olvidamos de Dios. Sacamos a Dios de la ecuación. Nos olvidamos de Dios. Cuando sabemos que Dios es el que nos dio salud y nos dio ese trabajo. Entonces, vivamos de eso. Y aquí
entro en un territorio mucho más peligroso del que le mencioné. No participamos de lo que Dios quiere que participemos porque estamos tan ocupados, pero tan metidos en nuestro trabajo, en nuestra propia agenda. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, queridos hermanos? Así como Él te dio todo eso, fácilmente te lo puede quitar. ¿Usted lo sabía? Nuestra vida es como una neblina. Nuestros proyectos pueden desaparecer, pueden irse al traste en cuestión de minutos. Los que invierten en la bolsa saben que pueden ganar millones, pero lo pueden perder todo en menos que canta un gallo. Pero resulta que nuestra vida se debe circunscribir al reino de los cielos y que nuestra inversión no está en la tierra, sino en Dios. Amén. El asunto no es, el problema no es producir mucho. El problema es en función de qué yo estoy produciendo. Pero a la postre, lo que este hombre había producido muchas riquezas, tenía un origen y había desembocado en una situación. El origen, la avaricia, y había desembocado en avaricia. Cuando lo que nos mueve a hacer muchas cosas es la avaricia, estamos en problemas. Yo vuelvo a insistir, hacer mucho no es malo, siempre y cuando usted lo haga dentro de los parámetros que Dios establece. Pero cuando la avaricia es lo que dirige y orienta, motiva todo lo que hacemos, hay problemas. ¿Qué es avaricia? Deseo desordenado y excesivo de acumular riquezas o bienes materiales según la Biblia. Tener un auto, tener una casa, tener buena ropa, tener buenos estudios, ¿es malo? No. Todo lo contrario. Yo animo a los jóvenes aquí, a los hermanos, si tienen la capacidad y la posibilidad de capacitarse, hágalo. Hágalo. Eso le va a ayudar mucho en el futuro. Pero asegúrese que eso que usted está haciendo no obedece a la avaricia. Porque hay gente que tiene muchas cosas, pero quieren tener más. Ganan 1,000, 2,000 euros al mes, pero quieren más. Y aquí me adentro un poquito más a territorio apache. Ya estoy entrando en un territorio minado. Es posible que me va a estallar en la cara la dinamita, pero tengo que hacerlo. Tú no necesitas matarte y hacer cosas cuando tú sabes que es suficiente con lo que tienes. Es suficiente. No te hace falta nada. Tú trabajas y tú vives porque necesitas comer, necesitas pagar un lugar, necesitas cubrir gastos familiares. Perfecto. Y tú sabes lo que es un presupuesto y sabes hasta dónde puedes ganar y sabes lo que puedes gastar. Pero algunos de nosotros hacemos lo contrario. Eso se llama insensatez. Este hombre estaba haciendo cosas por avaricia, ya no lo hacía por necesidad. Es como la persona que come y no tiene necesidad de seguir comiendo, pero come. Es tan terrible que algunos comienzan a practicar ciertas cosas que los romanos practicaban. Comían, se metían el dedo en la boca y vomitaban lo que habían comido. Y luego volvían a comer y así lo hacían. No tenían necesidad de eso. Eso era una actitud insensata. Esto es lo que Jesucristo, en primer lugar, trata de decirnos, queridos hermanos. Que vivamos con lo que Dios nos ha entregado. Que luchemos por lo que tenemos.
si hacer algunas cosas van a alterar tu vida, van a alterar tu relación con tu familia, van a alterar tu relación sobre todo con Dios, no lo hagas. No, pero es que me ofrecieron un trabajo el sábado también y voy a ganar un poquito más. Y algunos trabajan hasta los... Por eso digo, me estoy metiendo en un territorio peligroso. Pero entiéndame, mi deber es hablárselos y decírselos, porque si no lo hago, Dios me va a pedir cuenta. Lo que usted haga a partir de aquí es problema suyo. Pero mi deber es advertírselo. Usted no está en necesidad de hacer eso. No tiene necesidad. ¿En dónde está nuestra fe? ¿En dónde queda nuestra fe? ¿Dónde está esa fe que tantas veces hablamos que yo creo en Dios? Entonces, si tú crees en Dios, no sacrifiques tu vida en obtener más dinero en aras de cosas que no necesitas. Estemos tranquilos con nuestra ropa, nuestro lugar que vivimos y lo que comemos. Amén. Y lo demás vendrá por añadidura. Lo segundo que vamos a observar, ya vimos que este hombre producía mucho. Pero lo segundo está en el verso 17. Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Así que ya de salida estaba mal. Era un avaricioso. Era un insensato. ¿Y por qué era avaricioso e insensato? Porque su corazón no estaba donde tenía que estar. O no tenía en su corazón. Sí, su corazón no estaba donde tenía que estar. La insensatez de poner nuestra confianza en las cosas del mundo, además de que produce mucho, produce insensibilidad. Repito, produce insensibilidad. Voy a definir el término insensibilidad. Insensibilidad, indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la incapacidad de empatizar, frialdad ante los sentimientos de los demás. ¿Qué tiene que ver el verso 17 con esto? Porque dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque tengo muchas riquezas. ¿Qué haré? Y sigue diciendo, ¿dónde guardaré mis frutos? Él no estaba pensando en los demás. Él estaba pensando en él. Él estaba pensando en tener más riquezas. Porque a la hora que él dice voy a tirar mis graneros y los voy a llenar con más frutos, es porque él quería más. Se cae de su peso. Está sobreentendido. Y eso lo hacía insensible porque él fácilmente, él podía decir, mis graneros están llenos, rebosando. Tengo suficiente cosecha, alimento para 1, 2, 3 años. Pero seguramente que alrededor de él había muchos necesitados. Entonces, en vez de tumbar ese rancho, ese granero, para ampliarlo y meter más frutos, eso significaba más trabajo. Oye, voy a compartir esto con los demás. Eso es lo que Cristo le está diciendo a este rico insensato a través de la parábola. Queridos hermanos, producir mucho es bueno, pero si el producir mucho me va a separar de Dios, entonces yo tengo que hacer un alto. Y ya ustedes saben cuando hablo de producir, lo acabo de decir hace unos minutos atrás. Pero si el producir es para ayudar a los demás, entonces vamos a producir. Voy a dar, me voy a entregar a aquel proyecto, pero para ayudar a los demás. Miren lo que dice Primera de Pedro, porque esto es parte del Evangelio. Él es ADN del Evangelio. Y Pedro, en Primera de Pedro 3:8,
Primera de Pedro 3:8 dice, no, este no es, un momento. Sí, este es. Dice, estoy luchando, aunque tengo la luz, estoy luchando, hermanos, con la visión. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí el apóstol Pedro está hablando que la vida cristiana consiste en ser amigables, identificarnos con la necesidad del necesitado. Todo lo que nosotros hagamos debe circunscribirse a ese principio. Trabajo, me esfuerzo porque necesito vivir y necesito sostener a mi familia. Pero también si en algo yo puedo ayudar a los demás, también lo voy a hacer con lo que hago. Pero no voy a hacer cosas que violenten mi principio, que violenten de tal manera mi vida que me pueda enfermar, porque hay mucha gente que está enferma porque trabaja y trabaja y trabaja. Pero a veces la enfermedad no es simplemente física, sino mental, emocional. Y eso, hermano, lo tenemos que sacar de nuestras vidas. Debemos entender que si Dios te entregó aquello, es porque Él quiere que tú vivas sosegada y tranquilamente. Y si producimos, lo hacemos para ayudar a los demás. Pero este rico no lo hacía por eso. Él quería tener más y más y más y más. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Vivimos en una sociedad donde, sobre todo acá en Europa, donde el trabajo se ha convertido en un ídolo para muchos. Y yo no estoy haciendo una apología a la vagancia, por favor, que se me entienda. Lo he dicho claramente. Hay que trabajar y la Biblia lo dice. Hay que ganarse el pan con el fruto, con el sudor de la frente. Eso es bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Pero no al punto, después del sudor, pasar a otras cosas. Sudor es esforzarse, pero dentro de los parámetros que el Señor nos permite. Salir de allí es peligroso, porque nos podemos convertir, claro, obedeciendo a la avaricia, nos podemos convertir en insensatos y nos convertimos en personas insensibles. Meterse con el dinero de alguno es como meterse conmigo. Yo aprendí algo. Y fue la primera oración que yo le hice al Señor cuando me convertí. Señor, además de que me has sanado, que me sanes, mejor dicho, yo quiero ser una persona que no me gobierne lo material. Te lo pido, te lo suplico. Ayúdame. Y créame, hermano, yo soy amante de muchas cosas, sobre todo de la comida. Me encanta comer. Esa es mi debilidad, lo reconozco. Y tengo que poner cuchillo a mi garganta. Pero referente al dinero, no tengo problema con el dinero. Y muchos de los que están aquí tampoco lo tienen. Pero hay otros que sí. El dinero gobierna nuestros corazones. Y cuando eso sucede, cuando eso pasa, estamos en el peligro de convertirnos en ávaros, avariciosos y insensatos. No nos importa si tengo que pasar por encima de mi propia salud. Lo importante es tener más. Es peligroso eso, ¿eh? Y esta sociedad sufre de ese problema. Sufre de ese problema. Cuando dicen amén. Amén. Aleluya.
produce insensibilidad. Dice, y volvemos nuevamente a nuestro pasaje bíblico base. Yo quisiera que le diera un pequeño aplauso al Señor. Y vuelvo a leer el verso 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. ¿Cuántos de ustedes no están pensando lo mismo? Tengo tanto dinero en el campo, en el banco. Tengo tanto dinero que ¿a dónde me voy de paseo? ¿A dónde me voy de vacaciones? ¿Es malo pensar así? No, todo lo contrario, para eso trabajé, para darme unas buenas vacaciones. Pero no se olvide que hay gente que no tiene la oportunidad que usted va a tener este verano de darse el lujo de viajar. Bueno, usted dirá, bueno, que trabaje. Pero resulta que ese que no trabaja o está enfermo o no tiene documentos y no tiene la oportunidad que usted sí tiene. ¿Cierto? Entonces yo tengo que hacer un alto y tengo que sensibilizarme y entender eso. Un pastor me llamó en estos días, muy amigo por cierto, me dice, oye, ¿te vas de vacaciones este verano? Yo digo, no, ¿por qué? Ay, qué raro, ¿no te vas de vacaciones? Digo, no, pero ¿por qué? No, es que debes tomar fuerza y esto. Y yo le digo, no seas mentiroso. Yo en mi mente pues le dije, mentiroso. Yo no necesito irme de vacaciones para estar fortalecido. Claro que es necesario y hay que hacerlo para los que pueden. Pero si yo no puedo, entonces ese principio lo tendría que aplicar a mí. Pobre de mí entonces. Si no me puedo ir, no tengo dinero, no tengo presupuesto. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Mi descanso es Jesús. Para de contar. Jesús es mi descanso. En Él yo descanso. Y yo no necesito irme a ningún otro lugar para encontrar paz y encontrar descanso. Ahora, si tengo el dinero para hacerlo, perfecto. Me voy, aleluya. Pero no lo tengo. A eso voy. A eso voy. Oye, pero no se me adelanten, hombre. ¿Qué pasa? Usted leyó mi mensaje. Y puede ser que usted se vaya con toda ese glamour, pero allá es el hombre o la mujer más miserable de la tierra. Porque el problema no está en mi cuerpo, sino en mi espíritu. Hay gente que si no está fortalecida en el espíritu, no hay vacaciones, no hay descanso, no hay playa, no hay montaña que le traiga paz. Así tan sencillo. Pero bien, no estoy en contra de todo esto, todo lo contrario. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, que no nos hagamos insensibles. Que hay gente que necesita de Dios, hay gente que necesita de nuestra ayuda. Y si yo puedo, antes de tomarme aquella libertad de usar mi dinero porque tengo miles en el banco, pienso en los demás. Y si tengo tanto dinero, oye, fulano no puede hacer ese viajecito, pero yo se lo voy a pagar. Pastor, tengo entendido que usted quiere ir a Panamá, quiere ir a El Salvador. Tranquilo, yo le cubro eso. No, mentira. Aleluya. Pero en serio, hermano, en serio. Necesitamos ser sensibles. Y eso es lo que Pedro habla en el pasaje que hablamos. Que debemos identificarnos con la necesidad del pobre. Yo no puedo asegurar que esto sea pecado. Pero saber que hay gente que la está pasando mal y que yo estoy disfrutando de la vida casi raya con eso. Porque la Biblia dice que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado, le es contado como pecado.
No sé, piénselo, sopéselo a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que produce insensibilidad, egoísmo. Miren lo que significa egoísmo. La definición. ¿Aló? Egoísmo, actitud de una persona que antepone constantemente sus propios intereses, necesidades y deseos por encima del bienestar ajeno. Tremendo, ¿no? Con eso está todo dicho. Miren lo que dice Primera de Corintios. ¿Dónde estamos? Primera de Corintios 13, versículos 4 y 5. Primera de Corintios 13, 4 y 5. Lo leo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí el apóstol Pablo habla acerca de la característica, una de las características fundamentales del genuino cristiano. Y el genuino cristiano se preocupa por los demás. Ahora, no con esto, por favor, hermano, entiéndaseme, porque estas son temas que hay que aclararlo. Porque yo no quiero que nadie salga hablando que el pastor dijo esto. No. Yo no estoy hablando que ahora usted ande ayudando a todo el mundo. Usted tiene sus necesidades. Estoy hablando a aquellos, estoy hablándome a mí mismo, que teniendo tantas cosas, quiero tener más, pero no para ayudar a los demás, sino para darme ese gusto. Algunos dicen, es mi dinero y yo me doy el gusto que se me da la gana. Perfecto, te lo ganaste. Pero te lo ganaste con tu fuerza. No, Dios te dio esa fuerza. No fuiste tú, fue Dios. Así que por favor entiéndaseme que yo no estoy hablando que usted ahora se convierta en el buen samaritano de Bruselas. Estoy hablando de que no seamos egoístas. Que nos pongamos nosotros mismos, que pasemos sobre los demás. Que ayudemos a los demás. Porque hacer lo contrario es ser insensato. Ser insensato. Y quiero aclarar aquí una nota. No tengo nada en contra de los que se van de vacaciones, todo lo contrario. Que Dios los bendiga, disfrútenlo, porque no me gusta utilizar mucho ese término porque sería anular todo lo que he dicho. ¿Y a qué término me refiero? Disfrute, pero no por ese dinero que yo me gané. Si Dios no te da la fuerza, ni siquiera trabajo tendrías. Al final es Dios quien te lo dio. Amén. Y Él te lo da y Él te lo quita. Amén. Entonces diga, voy a disfrutar de este tiempo por la misericordia de Dios. Amén. Y para que usted vea, Señor, que entiendo lo que me dice, me voy a llevar a unos cuantos hermanos de vacaciones. Tranquilo, yo cubro todo, yo pago. La casa pierde y se ríe. Podemos confundir vacaciones con necesidades diferentes. Amén. Así que, hermanos, recalco esto porque es muy importante que lo entendamos. Recuerda, el tema es la insensatez de poner nuestra confianza en las riquezas de este mundo. Pero también, además de egoístas, somos egocéntricos. La insensibilidad es ser egocéntrico. Este rico era egoísta y egocéntrico. Egoísta porque dice, voy a derribar, voy a tratar de... No, cuando debería decir, oye, sé que hay tantos pobres en el vecindario, hay tanta gente en la iglesia que tiene necesidades, que voy a... lo que voy a llamarle y le voy a dar fruto. Llévense todo lo que puedan. ¿Cierto? Pero no. Él quiso ensanchar el granero.
Y hay cristianos que quieren ensancharse y ensancharse y tener, pero no comparten con los demás. Pero además de eso, era egocéntrico. Es alguien que interpreta la realidad de las situaciones y el mundo exclusivamente desde su propia perspectiva. No mira otra cosa, se mira a sí mismo. Debemos hacer un ejercicio de empatía. Debemos ejercitar un poquito más eso que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la insensatez de poner nuestra confianza en las riquezas, primero, produce mucho. Sí, produce mucho. Segundo, produce insensibilidad. Yo le doy gracias a Dios porque me consta que es así. Pero muchos de los que están en esta congregación, casi la mayoría, son gente muy dadivosas. Ahora, si usted piensa que yo estoy equivocado, dígamelo. Ay, pastor, usted es bien. Yo quiero creer que son dadivosos. No somos insensibles. Y a veces nuestra dádiva o nuestra sensibilidad no se debe simplemente basar o circunscribir al dinero. ¿Por qué tiene que ser todo en función al dinero? Puede ser que tú no tengas dinero. Hay gente que no tiene trabajo en esta iglesia, yo les conozco, pero son gente muy dadivosa, son gente muy sensible. Y eso es bueno. Pero el problema es que muchos de nosotros, o muchos de los que han llegado por estos lares, llegaron que no tenían nada y ahora lo tienen todo y se han olvidado de Dios. Como dicen en Panamá, el que no tenía llega a tener, loco a devolverse. Así es. Loco se ha de volver. No se vuelva loco. Sea sensible a la necesidad de los demás. Y no simplemente tiene que ver con dinero. Tiene que ver con amor. Tiene que ver con identificarme con la necesidad del otro. Es visitar a los hermanos. No es simplemente vivir para mí. No, yo no me voy a meter en la vida ajena porque la gente es problemática. Sí, lo son. Lo son, pero necesitan de Dios y tú eres el instrumento de Dios. Lo tercero está en el verso 18. Aleluya. Vamos a ver. ¿Cuántos están contentos con el Señor? Vámonos, se me perdió Lucas. Dale un aplauso al Señor mientras que lo busco. Bien, listo, lo tengo. Gracias. Esos aplausos, bueno. Mejor no. Esos aplausos mezquinos. Aplausos insensibles. Versos 18 y 19 de Lucas capítulo 12. Dice, sigue diciendo. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Desgraciado. Y diré a mi alma, mucho tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Lo tercero que hace la insensatez es que produce una falsa seguridad. El poner la mirada en las cosas de este mundo, en la riqueza de este mundo, produce una falsa seguridad. Vuelvo a leer sobre todo el verso 19. Y diré a mi alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Repósate, o sea, disfrútala, come, bebe, regocíjate.
Él estaba seguro de que no les iba a faltar nada. Él estaba convencido que tenía suficiente como para disfrutar, regocijarse, beber. Y quizás, y usted notará en el contexto, que por eso él manda derribar el granero para ampliarlo, porque obedecía a esto. Él quería seguir disfrutando de la vida, él, regocijándose de la vida, él. No tenía nada que ver con los demás. Qué pena, qué tristeza cuando el ser humano hace cosas para él y se olvida de los demás. Es la persona más digna de conmiseración. Todo lo que tú y yo hagamos lo debemos hacer en función, lógicamente, de nosotros, pero también en función de los demás y de Dios. Y este hombre estaba seguro, pero era una seguridad falsa y lo vamos a ver más adelante. Este tipo de personas cada vez quieren más. Esta es una manera de reforzar una falta de seguridad. Cuando una persona quiere más y más es porque está inseguro. Si tú sabes que con 36 horas que trabajas en la semana, eso es suficiente. Eso habla de que tú vas a decir, el vecino te va a decir, pero no seas tonto, no seas tonta. Trabaja más, mira que te están ofreciendo más trabajo. Sí, pero yo con mis 36 horas es suficiente. Mira que tus viajes, mira que aquello y lo otro. Y las personas caen en esa trampa. Pero eso habla de la seguridad de la persona y de su inseguridad. Porque si tú estás seguro que con 35 o 36 horas semanales que trabajas, y perdóneme por utilizar porque estamos en un contexto y yo quiero llevarlo a eso, quiero que entienda esto. Si usted está seguro que eso es suficiente, es lo que usted puede hacer, usted dirá, ciertamente el dinero no me va a alcanzar como quisiera, pero eso dependerá de las prioridades. Entonces usted dice, pero yo confío en Dios, que Dios proveerá. Y tendríamos más cristianos fieles en la iglesia. Tendríamos cristianos que no faltarían a las reuniones porque estarían enfocados en ganar lo que deben ganar. Y esto no solamente, repito, lo podemos englobar al dinero, sino a nuestro tiempo. Nuestro tiempo nos lo entregó Dios. El tiempo que tenemos nos lo dio Dios, pero ese tiempo lo cogemos y lo utilizamos para otras cosas. Y a Dios lo dejamos rezagado, lo dejamos en una esquina. No tenemos tiempo para orar, para leer o estudiar la Biblia. No tenemos tiempo para congregarnos, pero sí tenemos tiempo para trabajar 38 y 40 horas. Por eso digo, estoy entrando en territorio apache. Ya yo siento las flechas. Pero por algo yo tenía que hablar de esto. Mire, hermano, aquí hago un recordatorio. Se avecinan días oscuros. Y solo aquellos que tienen claro esto van a sobrevivir. Este rico estaba seguro, pero no era seguridad, era inseguridad. Porque el querer tener más es porque no estaba seguro de que con eso podía vivir. ¿Me estoy explicando? Así tan sencillo. Nos aferramos más y más a este mundo, relegando a Dios a segundo lugar. Eso es peligroso. Vivimos en esta sociedad. Mire, yo conozco muchos cristianos, dicen que llegaron de nuestros países de origen, que cantaban, que adoraban a Dios, que hablaban en lengua, que predicaban en las calles. Y llegaron aquí, y llegaron a una iglesia, y buscaban a Dios, pero una vez que tuvieron un trabajito, se olvidaron del que les dio el trabajo. El mundo los absorbió. Relegaron a Dios. Ya yo no te necesito.
Pero muchas veces esto obedece a inseguridades. Amén. Porque el que está en Cristo y sabe quién es, va a hacer lo que tenga que hacer para la gloria de Dios. Si tiene que trabajar 16 horas o las 35, 36 horas laborales que le establece el Estado, lo hará y dirá, sé que no me va a alcanzar, pero yo creo en Dios. Pero yo no voy a pasar esa línea, porque pasar esa línea me tomo el riesgo de que me convierta en un insensato. Aleluya. El verdadero cristiano se deleita a sí mismo en el Señor. Dice el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Dios. Deleítate en Él. Ese es nuestro secreto. Yo me deleito en el Señor. En medio de las circunstancias adversas por las que podamos estar atravesando, yo tomo ese texto bíblico y digo, Señor, me deleito en ti. Y trato de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tome el control de mi vida. Porque lo importante es estar en paz con Dios dentro de mí. Aunque el mundo se esté haciendo pedazo afuera, yo tengo paz. Y esa paz me sobrelleva, me anima, esa sobrepaz me hace ver claramente y a vivir en función al reino. Pero cuando un cristiano, cuando un creyente produce mucho, se hace insensible. Y al hacerse insensible, se hace inseguro. Este rico creía que estaba seguro. Decía, ahora mira, tantos bienes tienes. Tantos bienes tienes. Tienes 2 autos, 3 casas, 3 cuentas en el banco y cada cuenta está entre los 300,000 euros. Tienes un buen trabajo, tienes salud, tienes todo. Disfruta de esto, disfruta de aquello. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, que es el que nos entregó todo eso? Porque insisto, nada de lo que tú tienes es producto de tu esfuerzo. Es producto de la misericordia de Dios. Él te capacita, Él te da los instrumentos, las herramientas para que produzca. Él. Sin ello, tú no eres nada. Riande tú. Escucha. Dale, predica en francés. Salmo 112. Salmo 112, verso 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No, ese no es. Sí, 112, verso 1. Debe ser ese, ¿verdad? Entonces yo... Sí, ¿y por qué yo escribí esto? Bueno, dejémoslo allí. Pero vámonos a Proverbios, capítulo 18. Estamos ya en la parte final, queridos hermanos. Téngame un poquito de paciencia, por favor. ¿Cómo dice? ¿Qué dice, Marcela, por favor? Dice, yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Sí. No, pero no es ese. Yo me equivoqué. Gracias, Marcela. Muy amable. Es más, usted debe pasar acá y ayudarme a buscar. Proverbios 18:2. Dice, vamos a leer el verso 1. El que cierra sus labios es entendido.
Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Pero dice el verso 2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubre. Yo estoy mal, yo no quise escribir eso. Eso es el diablo. Pero bueno, lo que trato de decirle, hermano, 2 textos bíblicos fallados. No pasa nada. Hasta el mejor cazador se le va a la presa. Pero lo que trato de establecer antes de entrar ya en lo último y concluir es que nosotros, el cristiano debe deleitarse a sí mismo, pero en Dios, basándose en sus vivencias y satisfacciones en las cosas de Dios y no en las cosas pasajeras de este mundo. Cuando hacemos eso, nosotros nos vamos a convertir todo lo contrario a lo que he estado hablando. Vamos a producir, pero vamos a producir donde todos van a ser beneficiados. Donde no voy a ser insensible, sino que voy a ser sensible a lo que Dios me dice. Y no va a producir una falsa seguridad, sino una seguridad verdadera en Dios. Hermano, yo quiero que usted se vaya con esto. No es porque usted tenga mucho que eso le va a dar garantía de seguridad. Amén. Es tener a Dios, es tener a Cristo, es saber que Cristo tiene el primer lugar en nuestras vidas. Cuando eso es así, hermano, aunque el mundo, repito, se esté haciendo pedazo, aunque la bolsa baje y suba, aunque la economía esté trastabillando, nosotros tenemos la confianza en Él. Tenemos la confianza en Dios. Y finalmente, para ir cerrando este ciclo, Lucas, volvemos nuevamente, capítulo 12, el verso 20. Mire lo que dice. Pero Dios le dijo, necio. Vamos a leer el contexto. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, muchos carros, casa, dinero. Así que tranquilo, repósate, come, bebe, haz lo que se te dé la gana. Bueno, no lo dice la Biblia, estoy añadiéndolo yo. Regocíjate, pero mire la respuesta de Dios. Y esa respuesta es para usted también. Si usted es lo contrario a lo que dice la Biblia. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Necio. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo último, hermanos míos, que cuando la insensatez de poner nuestra confianza en las cosas del mundo es que hay muerte. Pero lo terrible de todo no es tanto la muerte como tal, porque todos nos vamos a morir un día. ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabe que se va a morir un día? Pues mucha gente no lo sabe. ¿Y cómo usted lo sabe? Por su comportamiento. La gente vive como que va a ser eterna, como que eso es mentira. ¿Y qué pasó con los millones que se han muerto? No, eso está en la mente. Nadie se ha muerto. Pero todos nos vamos a morir. Así que el problema no era la muerte. Inclusive él sabía que se tenía que morir un día. Pero por lo que dice el pasaje, parecía que él entendía que no se iba a morir jamás. O quizás sí sabía que se iba a morir, pero hombre, de aquí a 40, 50 años. Así que disfruta, diviértete, porque la vida es muy bonita y no siempre se va a ser joven. Eso es lo que él está diciendo. Pero el Señor dice necio, porque así piensa el necio. Ay, hermano, si usted piensa así, no sé usted qué es. No lo digo, dígalo usted. Si usted piensa de esa manera, el Señor te responde y te dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma y lo que tanto luchaste, a quién le quedará?
Este mensaje estaba dirigido el Señor estaba respondiéndole a este rico insensato, pero también le estaba respondiendo a los discípulos, a los apóstoles, a todo ese grupo, a esa masa que estaba allí. Queridos hermanos, no somos eternos. Esta semana mi esposa no me deja mentir. Fuimos testigos de una situación, yo no sé cómo llamarla, si triste, surrealista, pero pasó. Y yo conocí a este predicador, Mary también lo conoció. Está predicando el hombre. Allí está predicando con fuego el Espíritu Santo. Y de repente, porque yo lo conocí personalmente, siempre nos gozábamos, nos reíamos. Y de repente dice, Cristo, Cristo. Y murió instantáneamente. Ahí se cayó, ¿cierto? Quedó muerto inmediatamente. Ahora, usted está pensando, sería que estaba en pecado. No. Usted no necesita morirse, usted no necesita estar en pecado para morirse. El que está sin Cristo está muerto ya. Y para morirse solamente se necesita estar vivo. Pero el problema no es morirse, el problema es cómo te mueres. Pero yo creo que ese hermano se fue con el Señor. Porque mirando al cielo dice, es que es como ver una película. Es ver los últimos segundos de esa persona. Cristo, Jesús. ¡Pum! Morirse así vale la pena, ¿eh? Sin dolor, simplemente se le fue la respiración, no sé qué pasó, y pasó a la eternidad. Pero ¿y qué pasó contigo si no estás en orden con Dios? Eso es lo que el Señor te quiere decir hoy, antes de concluir este mensaje. Tú puedes tener muchas cosas, pero eso no tiene ningún valor delante de Dios. Porque cuando el Señor dice, hoy llegó tu día, no hay médico, no hay demonio, no hay nadie que detenga lo que Dios ha determinado. Por eso nosotros tenemos que vivir con ese temor. De que hoy puede ser el último día. Puede ser que a mí me pase lo mismo. No lo sé. Pero la enseñanza que el Señor trata de decirnos aquí es que este hombre no entendió que todo lo que tenía es porque Dios se lo había entregado. Nunca entendió que Dios le entregó eso para que lo compartiera con otro. Nunca entendió que Dios era su seguridad y no el dinero. Y Dios dice, para que tú veas, eso es lo que le está diciendo el rico. Yo me imagino que ese rico que estaba escuchando la respuesta del Señor estaría de que, yo no sé si se arrepintió, pero lo importante es hoy. Quizás tú no seas rico, no tengas nada, no tienes ni dónde caerte muerto. Pero ese no es el problema. El problema es mi actitud. ¿Cómo estoy yo con Dios? Tú puedes morirte en cualquier momento. En cualquier momento. No necesitas, porque la gente piensa, bueno, cuando caigo enfermo ya hay señal de que me puedo morir. Que me diagnosticaron esto y se va a dar una pelea y esto. No. Tú no necesitas estar enfermo para morirte. Simplemente cuando Dios determina buscarte, no hay nada que te pueda detener en esta vida. Por eso debemos estar preparados. Así que la insensatez de poner nuestra confianza en las cosas del mundo produce muerte, produce necedad, produce pérdida, produce, repito, muerte. Porque al final el Señor dice, y todo lo que tú ganaste, se lo está diciendo el rico, y todo lo que el rico ganó, ¿a quién le quedó? A la viuda. ¿Quién va a disfrutar eso? Es la viuda. Y esa viuda mañana se casa y lo va a disfrutar el viudo, el nuevo marido. ¿Se dieron? Es decir, hermano, esa es la tontería más grande. Por eso debo concluir con lo siguiente.
En esta época terrible en la que nos ha tocado vivir, poner nuestra confianza en las cosas pasajeras de la vida produce muchos beneficios. Eso sí es cierto. ¿Quieres riquezas? ¿Quieres fama? Esfuérzate y sé valiente para ser avaricioso. Y vas a tener todo lo que quieras. Eso se lo dijo Satanás al Señor. Si postrado delante de mí, si te postrares, todo esto será tuyo, te lo daré. Y eso es lo que el diablo está haciendo. Les está entregando a la gente dinero, fama. Pero va a llegar el día que te darás cuenta que nada de esas cosas llenaron tu corazón, tu vida. Te convertiste en una persona insensible que produjo una falsa seguridad y finalmente la muerte. Y finalmente la muerte. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas esas cosas que usted y yo necesitamos, el Señor nos las va a conceder. Yo no tengo riquezas. Lo que tengo es por la misericordia de Dios. Y sé que en cualquier momento, sea que me enferme o no, el día que Dios determine buscar mi vida, yo quiero estar listo. Quiero estar preparado. Entender que nada de lo que tengo, hermano, y lo que usted tenga se lo va a llevar. ¡Nada! Eso es lo absurdo. Eso es lo que no entiendo de muchos de ustedes, de mucha gente, que se afanan por tantas cosas. Posterior al capítulo 12, los versículos posteriores, el Señor va a hablar del afán y la ansiedad. Nos afanamos, pero pregúntese, por favor, ¿qué está ganando usted con afanarse? Preocuparse, sí, todos tenemos el derecho de preocuparnos. Pero el afán es otra cosa. Yo estoy preocupado por muchas cosas, sí. Yo no soy súper espiritual, pero no estoy afanado. No estoy desesperado. Ponga su vida en las manos del Señor. Tire su pan a las aguas, que luego lo va a recuperar, dice la Biblia. Le dejo con esa inquietud, amada iglesia, lugar secreto, gente especial, gente de las que yo me siento orgulloso. Mire, yo me siento muy orgulloso de ustedes. Y alguien dirá, ¿qué me importa a mí que usted se sienta orgulloso? Pero se los digo francamente, me siento orgulloso de ustedes, porque somos una comunidad que hemos aprendido a convivir. Y cuando yo escuchaba a alguna de ustedes, que no voy a mencionar sus nombres, yo decía, wow, mira cómo era esta cuando llegó. Mira cómo era el otro cuando llegó a esta iglesia. Y mira cómo está desatado, desatada. Aleluya. Y yo comencé a llorar y me quedé allí, Señor, gracias. Ustedes son gente especiales. Ustedes no necesitan esforzarse para ser especiales. Ya son especiales en Cristo Jesús. Pero luchen, peleen para mantener la mirada puesta en Él, no en las riquezas, no en las cosas de este mundo. Si tiene que trabajar, trabaje. Y esto no es una orden, es un consejo. Pero si trabajas demasiado, va a perjudicarte físicamente y te va a apartar de Dios. Entonces es el momento que debes replantearte quién es Dios en tu vida. Dios suplirá todo. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Nosotros hemos aprendido a vivir, hermanos, de la misericordia de Dios. Y yo quiero que usted también lo aprenda. Y es posible. Es posible. Póngase de pies. Yo voy a pedirles algo. Acérquese a alguien y ore por esa persona. Ore por esa persona. No tenga temor. Acérquese. No esté allí que vamos a ver al Espíritu a dónde me dirige. No, diríjase usted.
Tome a alguien allí. Vamos a orar, porque sé que muchos de los que están aquí están pasando por pruebas, están atravesando por luchas. Y muchas veces el enemigo se aprovecha de esas luchas para afectar sus vidas. Pero tranquilo, sé que he dicho cosas duras, fuertes, que posiblemente usted se ha identificado con ello. Pero créamelo, no he sido yo, ha sido el Señor, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y mejor estar en las manos de Dios, hermano. No podemos estar en mejor manos. Comience a orar por su hermano allí. Aleluya, Señor. Nos acercamos delante de ti para darte las gracias, porque tú eres bueno, porque tú, Señor mío, nos llamaste para hacer una iglesia que represente dignamente el reino de los cielos en esta tierra. Pero no es preocupándonos, Señor, no entrando en esa deriva de querer tener más y más y más, cuando en realidad no hay ningún beneficio. Que podamos ser sensibles con aquellos que necesitan de ti. En el nombre de Jesús, Señor, oramos unos por los otros, como tu palabra lo demanda. Oramos que tú te glorifiques y tú te manifiestes en la vida de mis hermanos. Que podamos tener a partir de hoy una semana pletórica, llena de victoria, de cosas maravillosas. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo lo que no viene de Dios, Señor, y pedimos que seas tú tratando con mis hermanos, con mis hermanas, que podamos ser una iglesia que se caracteriza por identificarse con el dolor, con la pena del necesitado. Que lo poco, lo mucho que tengamos, lo pongamos a los pies de tu pueblo para ayudar a otros. Que no hagamos riqueza para nuestro propio beneficio, porque hacer eso es ser necio. Y otros, Señor, van a disfrutar de aquello que hemos peleado y luchado. Ayúdanos a invertirlo correctamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es perpetua, es para siempre. Te honramos y te bendecimos, porque sabemos que hoy nos has hablado, tanto a mi persona como a toda la congregación. Gracias, Señor, porque muchas veces tus palabras son duras y ¿quién las puede resistir? Pero cuando la aceptamos como una verdad y la aplicamos, con el tiempo nos damos cuenta que tenías razón. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos y por mis hermanas. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Denle un gran aplauso al que vive. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y quién irá, que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí.